Bienvenidos a Atlas Podcast. Ingresó un paciente a medicina interna. 3 de la mañana. 3 de la mañana, la madrugada. El paciente empieza a bajar mucho la frecuencia cardíaca y de forma presenciada su corazón deja de latir. Lamentablemente vivimos en una sociedad que normaliza el consumo de alcohol. Si estás en alguna fiesta, si no hay alcohol no es fiesta. Al Ecuador se le vienen días complejos porque la población que está pasando de sobrepeso, obesidad grado 1 es muchísimo mayor que quizás hace 20 años. Un riesgo alto de que en 10, 15 años tenga un infarto. Entonces lo que hacemos nosotros es obviamente conocer al paciente, hacer una historia clínica a fondo. Cada vez tenemos una sociedad que duerme menos, se estresa más, trabaja más. El médico internista obviamente puede ser también tu médico de cabecera, el que te ayude a sobrellevar cualquier situación y el que te vaya pues encaminando de la mejor manera. Bienvenidos a Atlas Podcast. El día de hoy nos ha tocado a los médicos internistas liderar este segmento. Y bueno, me he planteado con mis compañeros el reto de tratar de explicarle a la población que nos ve qué es lo que hacemos los médicos internistas, cuál es nuestra labor y cómo podemos ayudarles en su salud. Pero bueno, para cumplir este reto no estoy yo solo. Me acompañan grandes amigos, grandes colegas. Me acompaña el doctor Ramiro Valareso, la doctora Ana Chiliquinga y bueno, yo soy el doctor Robert Ordóñez. Todos somos médicos internistas. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con Anita y Robert una vez más. Igual, feliz de compartir en esta ocasión con los dos. Sí, bien. Y aunque no lo crean, pues estamos en una jornada nocturna grabando, porque esta es la hora que los internistas tienen tiempo de reunirse, ya que a veces nuestro horario es un poco complejo, ¿no? Se extiende un poco, sí. Se extiende un poco. Pero bueno, para ir empezando en esta dinámica de tratar de explicar nuestra profesión, yo quisiera iniciar que ustedes nos cuenten qué fue lo que motivó para seguir medicina interna. Ramiro, ¿a ti qué te motivó para entrar a esta locura de carrera? Bueno, una locura sí, pero tuve algunas decisiones personales. En sí tuve una inclinación por la parte de clínica, siempre por saber cómo es las explicaciones básicas de cómo funciona el cuerpo, de tener a un paciente en la cama y ver cómo responde al tratamiento. Básicamente eso hacemos los clínicos. Pero personalmente mi abuela, una diabética con un descontrol importante, con implicaciones cardíacas, renales, fue siempre relativamente una pregunta constante en mi familia y en el entorno familiar. Entonces creo que estas dos enfermedades responden mucho de lo que hacemos los internistas y fue siempre una interrogante que después descubrí que iba a ser mi futuro. Claro, sí, es el perfil clásico que vemos, el perfil clásico de un paciente con polifarmacia, adulto etcétera. mayor, con diabetes, hipertensión, la historia se repite, ¿no? Sí, se repite bastante. Sí, exactamente. ¿Y a ti, Anita, qué te motivó? Bueno, yo desde pequeña siempre me incliné un poco como que por la rama de las ciencias, por así decirlo. Entonces, yo, por ejemplo, en el colegio estudié químico-biólogo, que en ese entonces todavía había estas ramas de sociales, físico. ¿Cuántos años? Y estaba entre medicina o ingeniería en alimentos, la verdad. Y bueno, las cosas se dieron para medicina. Y en realidad, como medicina interna como tal, ya se fueron dando en el camino como que esa inclinación por, como dice Ramiro, tratar de saber por qué suceden las cosas y tratar de entender básicamente qué es lo que le pasa a cada persona, porque muchas veces un paciente no te viene con una sola enfermedad, te viene con muchísimas enfermedades y claro, es un individuo en sí, un ser humano. Entonces, vi en la medicina interna eso, el tratar de llegar a la gente, de estar, digamos, acompañándole, de entenderle y de, ser un médico de cabecera. Uh-huh. Exacto. Bien, yo creo que sí, que todas las cosas que ustedes han mencionado van agrupándose o van formando lo que es la definición de un médico internista. Uh-huh. Que básicamente, bueno, contándole un poco mi experiencia, a mí también siempre me gustó ya dentro de la carrera de medicina las ramas clínicas,
La que siempre me gustó, ustedes saben, es gastro. Pero bueno, también hubo momentos que como estuve en neuro, me gustó neuro, a veces me gustó un poquito de cardio. Y pues bueno, una carrera que complementa todo esto es la medicina interna, que tiene que abordar y conocer todas las clínicas. Y bueno, ustedes a veces se preguntarán, ¿un cardiólogo puede saber más que nosotros en cardio? Quizás un poquito más. Tal sí, vez. claro, pero Mucho él no va a saber más que nosotros en endocrino, o más que nosotros en gastro. Un efecto. Exactamente. Entonces yo creo que ese conocimiento que va abarcando el médico internista le da una formación integral y un abordaje al paciente donde comprendemos todas sus ramas, todas sus áreas. Lo vemos al paciente con un enfoque completo y tratamos de cuidar que este medicamento que le damos no afecte el riñón, que este medicamento que le están dando no le baje el sodio, y así poder manejarlo de una manera más equilibrada. Nosotros nos volvemos unos padres prácticamente en la salud del paciente, y a veces somos como que una orquesta, el director de orquesta en el manejo hospitalario. Así es. Pero bueno, yo creo que ya vamos entendiendo un poquito lo que hacemos, lo que es la medicina interna. Voy a hacer un paréntesis para los chicos atrás. No se olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita y darle like. Pero bueno, yo creo que la mejor forma de que la gente vaya entendiendo lo que hacemos el internista es contarle pues lo que hacemos día a día. Contarles mediante un caso clínico, ¿no? Cómo es donde el internista pues... ¿Cómo es la dinámica? Exactamente, cómo es la dinámica, cómo se despiertan sospechas en otras cosas y podemos llegar a un diagnóstico. Yo les quiero contar un caso que ustedes también tienen conocimiento porque ustedes estuvieron cerca de este paciente. Bueno, era una paciente joven, era odontóloga, sí, ya se van acordando. Esta paciente había cursado un embarazo reciente. Dentro de este embarazo le dio una apendicitis. Por esa apendicitis le dieron antibióticos. Después le dio una faringoamigdalitis, le volvieron a dar antibióticos. Tuvo el parto, le dieron un antibiótico porque hicieron cesárea, antibiótico profiláctico, y iba acumulando una serie de cosas y estuvo en el ámbito hospitalario. Ella acude a nosotros porque empezó a presentar un cuadro de diarrea. ¿Qué te impresionaría, Ramiro, o qué abordarías en la diarrea? ¿Qué le podrías decir a la gente ante un cuadro diarreico? ¿Qué cosas le podrías decir que llamen la atención? Bueno, en este caso específicamente, un poco el antecedente de que esta paciente está ligada al tema de salud. 2, algunos esquemas de antibióticos, la edad también, la diarrea en la forma en la que se presenta y con el antecedente antibiótico ya nos hace sospechar en algo. Tenemos bastante claro las causas agudas o subagudas de diarrea y más aún un paciente joven con antibióticos, entonces ya nos hace sospechar en algunas cosas. Exactamente, bueno, y esta paciente pues había presentado algún curso de antidiarreicos, hidratación, pero no mejoraba y cada vez empeoraba su estado general, tenía más compromiso sistémico, se sentía muy mal, hacía fiebre, dolor abdominal, y ya estaba desesperada, había acudido incluso a la emergencia y fue donde tuvo el contacto con nosotros. Entonces sí, pues a veces la gente lo primero que tiene en mente es una diarrea infecciosa, le dio un rotavirus, le dio algo de esto, ¿no? Pero a nosotros nos despertó otra cosa. Entonces tenía un examen de heces que mostraba que había infección, pero a nosotros como medicina interna nos llamaba la atención los antecedentes de esta paciente, que había usado antibióticos por muchas ocasiones. Entonces, ¿qué empiezas a sospechar tú, Anita? O sea, claro, ahí el papel del internista, un poquito haciendo paréntesis, es tratar de ser un poco abogado del diablo. Entonces, tratar de ir armando el caso, preguntar por antecedentes. Muchas veces, a veces ni siquiera preguntamos qué medicamentos usó últimamente, como tú dices, protectores gástricos, cursos de antibióticos y todo lo demás. Entonces, todas esas, digamos, pistas van ahí tratando de armar el caso. Y claro, en cuanto a la paciente, pues habría que pensar obviamente, primero en causas infecciosas, pero segundo, justamente por esos antecedentes, habría que pensar, por ejemplo, en Clostridium. Entonces, tengo entendido que pues le habían pedido ese estudio, ¿verdad? Exactamente. Y justamente había salido positivo, entonces ese es el papel del médico internista, sí. Tratar de ser un investigador y de saber exacto. por qué está pasando eso. Exacto. Oye, pero la gente dirá que es el Clostridium, estos internistas hablan en temas que nadie entiende. O clostridioides, como decía nuestro profesor. Bueno, y este es nosotros tenemos microorganismos en todo nuestro estómago, ¿no? Y cuando dan los antibióticos ocurre una disbiosis en todo nuestro tracto gástrico. Y ahí prolifera una bacteria
con los antibióticos que se llama Clostridium. Y eso da una diarrea que no muere con los antibióticos comunes, con lo que le estaban dando a esta paciente, y por eso el cuadro iba empeorando. Entonces bastó un examen y hacer una buena historia clínica y llegamos a ese diagnóstico. Le dimos el tratamiento y la paciente se fue feliz a casa, mejoró todo su estado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el internista, un cuadro que puede parecer inicialmente sencillo, una diarrea común, pero que al médico se le va complicando y no encuentra respuestas, pero haciendo una buena historia clínica, tratando de atar todos los cabos, se puede llegar a un diagnóstico y ayudarle a un paciente. Exactamente. Entonces yo creo que ese podríamos ir descifrando para la gente un poco más lo que nosotros hacemos. No somos médicos internos también. Ah, sí. Ni generalistas. Muchas veces nos Más bien somos confunden. hospitalistas. Exacto. Muchas veces una formación bastante rica en el hospital. nos confunden, ¿no? Con médicos internos, el Claro. médico general. El médico interno, para que la población lo tenga claro, es el estudiante de medicina que está en el último año de su carrera. O sea, está ya próximo a graduarse para formarse como médico general. Y los médicos internistas, en realidad, somos una especialidad, nos preparamos de 3 a 4 años a veces, y como dice Robert, sabemos un poco de todo, la verdad, pero justamente esa es una herramienta súper válida porque nos permite estar muchas veces al frente de un caso complejo y tratar de llegar al diagnóstico final, con la ayuda obviamente de todas las ramas que están a nuestro alrededor. De ver las cosas que se han pasado por alto. Por ejemplo, un adulto joven, medio hipertenso, por ahí con algo de depresión, ya nos huele algo, hacemos un calcio y encontramos más cosas. Exacto. Y tenemos antecedentes de que tiene cálculos en el riñón, el urólogo no lo vio, etcétera. Entonces, ese es el papel nuestro. Exactamente. Y muchas veces nos topamos en la consulta con casos así que han dado la vuelta por muchos médicos, especialidades. exactamente, que tienen Homeópata incluido. una bola de exámenes y pues no se ha logrado resolver. Y es que el internista no solo ve también nos enfrentamos a estos casos a veces difíciles, sin respuesta, que son un reto, y a veces aportamos para su resolución, pero a veces también nos enfrentamos con pacientes del día a día, como bien mencionó Ramiro, paciente diabético, que es tan común encontrarse un paciente diabético, un paciente hipertenso con tiroides, que ya tiene algún problema renal, y el internista trata de manejarlo en conjunto. Pero es interesante lo que tú dijiste, Anita, y eso que mencionaste de que muchos nos confunden con interno. Tanto salió recién en Ecuavisa, ¿no? Sí. Salió una noticia de un medio de médicos internos, médicos internistas estuvieron en una fiesta dentro del hospital. Eran los internos, pero les pusieron como internistas y salió en la prensa, ¿no? Entonces, hasta ese nivel puede llegar, ¿no? Claro, sí. Oye, Ramiro, ¿y cómo le explicarías, bueno, ya de forma clara, define medicina interna con tus palabras, de formas claras para la población? Bueno, pues somos una especialidad que inicialmente tenemos amplio conocimiento en la parte hospitalaria, pero también en la consulta externa, que abarcamos las ramas clínicas e integramos todo esto en beneficio del paciente. O sea, tenemos una visión un poco más global. Claro que también dependemos de los subespecialistas, pero nosotros tratamos de dar un tratamiento más integral, un abordaje más integral y poder hacerlo en beneficio de nuestros pacientes. Exactamente. Ahora, hay otro labor que nosotros hacemos como medicina interna, que es valorar también al paciente que se va a operar. Nosotros hacemos algo que se llama chequeo prequirúrgico. Hay muchos pacientes que se tienen que operar la vesícula, adulto mayor, y el cirujano le dice, necesita hacerse un chequeo preoperatorio antes. Y el paciente dice, me mandan donde el internista, si yo me quiero operar, ¿qué me va a hacer? ¿Ustedes creen que nosotros le podemos aportar algo a ese paciente previo a su cirugía? El chequeo prequirúrgico es importante. Pero ¿Quién quiere responder a esa pregunta? No se peleen. Anita. Totalmente, es súper importante. Creo que es una de las labores más importantes que hacemos como médicos internistas. Y claro, un poquito también ya no se está usando el término de chequeo prequirúrgico, porque da a entender como que estamos antes de la cirugía, se opera y se acabó, no lo volvemos a ver más. Pero en realidad nosotros hacemos un manejo perioperatorio. Las guías ahora hablan de un manejo perioperatorio. Entonces lo que hacemos nosotros es obviamente conocer al paciente, hacer una historia clínica a fondo
y valorar, obviamente, a través de escalas validadas, ya con estudios y todo lo demás, qué riesgos tiene este paciente y cómo podemos, obviamente, mitigar esos riesgos con algunas acciones, a veces no tan complejas, pero que de manera sencilla podemos bajar igualmente el riesgo cardiovascular, por ejemplo, de que un paciente tenga un riesgo de que tenga una complicación cardíaca, de disminuir el riesgo obviamente de un infarto, por ejemplo, o de reacciones medicamentosas. Obviamente también bajamos el riesgo, o manejamos más bien dicho, el riesgo de que se formen coágulos, por ejemplo, a nivel de los pulmones o de las piernas, que es obviamente uno de los mayores riesgos a nivel de una cirugía, por ejemplo, sobre todo en las cirugías traumatológicas. Entonces, todo eso nosotros vemos. Obviamente, si es que algún paciente está descontrolado, por ejemplo, en sus temas de presión arterial, de glucosa, tiroides, pues vamos manejando eso para que el paciente llegue en las mejores condiciones a su cirugía y obviamente pues que salga todo de la mejor manera. Y eso no se acaba ahí. El paciente se opera y pues obviamente nosotros también podemos valorarle al paciente durante toda su recuperación, durante su hospitalización y a posterior. Entonces es un aporte en realidad grandísimo porque se ha visto que obviamente los pacientes tienen menos complicaciones cuando están manejados o van de la mano el manejo de un médico internista. Perfecto, perfecto. Es así, es así. Pues bueno, no se olviden de suscribirse. De suscribirse a este canal, no se olviden de darle like y pues bueno, pongan la campanita para que sigan viendo nuestros podcasts. Sí, Ramiro, no, eso es importantísimo, el chequeo preoperatorio. Yo sí quisiera que eso quede claro porque podemos hacer que una cirugía sea mucho más segura, ¿ya? Y menciona algo importante, nosotros siempre aplicamos escalas, ¿no? Para esto, escalas del riesgo de trombosis, el riesgo, complicaciones cardíacas, pulmonares, calculamos el filtrado del riñón para ver cómo vamos a usar los medicamentos y todo esto. Y estas escalas no solo son aplicadas en el chequeo, ¿no? Aplicamos muchas escalas, a veces nos molestan las otras especialidades. Nos conocen por aplicar las escalas. Los médicos de las escalas. Sí, ahí viene el médico de la escala. ¿Qué opinas tú de eso, Ramiro? Pues bueno, creo que los internistas manejamos mucha información actualizada y creo que básicamente las escalas reducen cierta aplicación clínica asociada a resultados de exámenes que hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil y respaldado. Para el público, ¿qué son las escalas? Básicamente son aportes tanto de laboratorio como de clínica para poder establecer un rango estadístico en el que podamos decidir si algo va bien o no. Por ejemplo, del 1 al 10, qué tan riesgoso o cierto puede ser un procedimiento. Las escalas nos ayudan para esto. Y bueno, los internistas somos relativamente, nos fijamos bastante en datos y como decía Anita, el chequeo reduce la mortalidad, la morbilidad, o sea, el hecho de enfermarse o no en una cirugía y sabemos que se reduce un 23%. Entonces, creo que los internistas lo más cercano que vamos a estar del quirófano va a ser en el chequeo prequirúrgico, pero podemos reducir un 23%. Entonces, creo que eso es bastante importante. Sí. Oye, y es que la medicina es una locura cómo avanza, ¿no? O sea, día a día avanza. Y yo creo que las escalas que siempre vienen de grandes estudios que se hacen generalmente de fuera. Validadas. Exacto, son validadas y nos ayudan a objetivar nuestro manejo. A decir, voy a hacer esto porque el score me da esto. Entonces, yo creo que es una forma muy segura de hacer medicina. Basada en la evidencia. Exacto, una forma basada en la evidencia. Y eso nos obliga a estar siempre pues, a la vanguardia. El internista trata de hacerlo, ¿no? En la última escala. De estar siempre actualizado en eso. Yo creo que eso es lo importante también, ¿no? Bueno, todas las especialidades lo hacen, ¿no? Se actualizan. Bien, ya creo que se va entendiendo, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Nuestra labor. Se va entendiendo. Oye, yo quisiera ahora en este bloque darle tips a la gente, ¿ya? Quisiera que la gente se lleve algo de esto, algo de medicina preventiva, y si ya tiene alguna enfermedad, cómo evitar que
que esto se complique más. Entonces yo quisiera preguntarte, Dianita, en tu consulta privada, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes que tú ves? ¿Y qué consejo le darías al paciente, digamos, para evitar esta enfermedad? Y el que ya la tiene, ¿qué consejos le darías para evitar que progrese? Un poco larga la pregunta, pero tú eres muy buena resumiendo. Bueno, creo que a todos, al menos, si no es una vez al día, nos ha tocado algún paciente hipertenso, diabético, hipotiroideo también, con algún problema de colesterol, de triglicéridos, o sea, dislipidemias. Entonces creo que en realidad va por ahí la cosa, o sea, pacientes hipertensos con enfermedades metabólicas, cardiometabólicas, creo que es lo más frecuente que hay, sobre todo aquí en Ecuador y en Latinoamérica, más que nada por el estilo de vida que llevamos y la alimentación. Entonces, tal vez más que tips, un mensaje tal vez para la población, que no va a haber mejor prevención que el ejercicio, llevar una vida sana, ordenada, con una buena alimentación, no necesariamente hacer dieta, pero sí elegir, digamos, los mejores alimentos que estén al alcance de cada uno y mantenerse siempre activos, hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, mantenerse activos, no fumar. Sí, porque el tabaco también, muchas veces me ha tocado últimamente que la gente subestima el tabaco. Entonces uno le pregunta como que, ay, ¿cuántos tabacos fumas? Y el paciente te responde, yo fumo uno en cada fiesta o uno pasando un día. Y claro, o sea, si es que no es habitual, ellos lo toman en cuenta como que en realidad no es algo malo o no te va a llevar consecuencias. Dicen que solo lo hacen de forma social. Exacto. ¿Qué tan social es? Entonces, todos los fines de semana. Y en realidad, si tú fumas un cigarrillo, para quitarte el riesgo de un solo cigarrillo, tienes que esperar 10 años sin fumar. Entonces, imagínate. Y ahorita hay un montón de cáncer de pulmón, cáncer de laringe que también se está viniendo. Y obviamente también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, eso. Y la otra que estoy viendo es que se está poniendo bastante de moda el vaping. Igual la gente lo ve como una alternativa para fumar. Claro, en realidad es peor. Y hay un montón de patologías que igualmente se asocian. Aparte que es un dispositivo poco higiénico, que lo estás usando todos los días, que se acumulan bacterias. Y hemos visto varios casos de neumonías, neumonitis, EVALI, por el mismo uso del vaping. Entonces, en realidad he visto esas cositas, ¿no? Y obviamente el alcohol. Lamentablemente vivimos en una sociedad que normaliza el consumo de alcohol. Si estás en alguna fiesta, si no hay alcohol no es fiesta. O si estás en alguna reunión social, igual. Como que tiene que haber alcohol, si no, no es una reunión. Entonces, esas cositas chiquitas, ir cambiándolas, creo que pesan. Y a la final del día, pues obviamente te disminuye todo el riesgo de padecer todas esas enfermedades. Uh-huh. Así es. Sí. Y Ramiro, ¿y tú qué consejo le darías a alguien que, por ejemplo, ya es diabético o es hipertenso? ¿Qué consejo le darías, digamos, para evitar que esta enfermedad progrese? ¿Necesitaría un chequeo médico frecuente? ¿Qué exámenes les pedirías? Bueno, ¿En qué te enfocarías? En general, ser hipertenso es un factor de riesgo bastante alto. Uh-huh. Si esto lo asociamos, como dice Anita, el cigarrillo, pues el riesgo se eleva mucho más. En general, un paciente hipertenso sí requiere un seguimiento, primero inicial, para ver si es que hay alguna alteración ya, producto de la hipertensión, y un seguimiento posterior para ver cómo el tratamiento que hemos puesto está teniendo respuesta. Inicialmente va a necesitar valorar cómo están sus ojos, su corazón, su riñón, ciertos órganos que se pueden afectar con la hipertensión, y a futuro pues ir viendo cómo va cada 3 meses de inicio o incluso antes para ver cómo va el control de la presión arterial. Yo suelo enviar a mis pacientes a hacerse siempre controles con el tensiómetro en casa, y vamos llevando paso a paso una lista de las presiones cómo van, y vamos viendo si la dosis está adecuada o no, si hay efectos secundarios o no. Habrá que ver cómo está el riñón y los electrolitos como de inicio. Pero algo que yo veo bastante ahora en mi consulta es la obesidad, y creo que al Ecuador se le vienen días complejos porque la población que está pasando de sobrepeso a obesidad grado 1 es muchísimo mayor que quizás hace 20 años.
y coincide, ¿no? Con el aumento del colesterol, otros factores de riesgo, y a la final tenemos un paciente metabólico, probablemente con diabetes o no, pero finalmente con un riesgo alto de que en 10, 15 años tenga un infarto. Entonces creo que ahí nosotros tenemos un papel importantísimo porque podemos detectar, tratar y prevenir. Ahora tenemos más herramientas en relación a la parte del control del peso, pero sin dejar de lado que los consejos principales, como por ejemplo una dieta adecuada, como dijo Anita, alimentos sanos en las posibilidades de cada uno, es súper importante, recomendable. Personalmente suelo enviar a nutrición. A mí, mi mejor aliado es nutrición. Y yo les explico a mis pacientes que una dieta DASH, a veces DASH confunde un poco, o dieta mediterránea, tiene un impacto muy importante en la presión. Entonces puede bajar de 3 a 10 milímetros de mercurio en la dieta, reducir peso, el consumo de sal, de potasio. Son factores que no se toman en cuenta y creemos que el fármaco en sí va a controlar, pero mucho del tratamiento depende de la adherencia y lo que nosotros podamos transmitir al paciente. Es decir, cómo controlan su alimentación, incluso su estado de ánimo. Entonces, eso va a impactar a la final. Cada vez tenemos una sociedad que duerme menos, se estresa más, trabaja más. Entonces, básicamente tenemos ya patologías que en primer mundo ya pasaron o siguen por ahí, pero se están presentando más en nuestro medio. Y es verdad lo que dices. Nuestro país se acerca, digamos, cada vez más a presentar las enfermedades que hay en primer mundo. Como tú dijiste, la obesidad es la gran pandemia actual, ¿no es cierto? Lo que más enfermedades gatilla y más exactamente hígado graso, hipertensión, diabetes y todo esto, infartos y mortalidad, sobre todo lleva mortalidad. Y me hiciste acordar alguna frase que es lapidaria, que hablaban de los Estados Unidos, una presentación, y decía, el problema de Estados Unidos haciéndose omisión o recordando la obesidad, Estados Unidos caerá por su propio peso. Exactamente, porque ese es un gran problema. La obesidad es lo que más afecta a nuestra población y las más enfermedades da. Bien, y bueno, yo quería hablar un poco de esto de la prevención, porque el médico internista hace un abanico que va por todas las etapas de la vida. Nosotros somos quienes vemos a un paciente, lo podemos ver con medidas de prevención para evitar enfermedades. Lo podemos ayudar a un paciente que quizás llegue un poco más tarde con una enfermedad a evitar que ésta se complique. Y también vemos el otro escenario, aquel paciente que puede estar en el final de su vida. ¿Ya? El internista abarca todo eso. Podemos hacer, cuando llega a una etapa dura, que todos nos hemos enfrentado a un paciente que ya está con una edad muy avanzada, con una enfermedad también avanzada o un cáncer muy desarrollado, y nos llaman a hacer una valoración en el hospital y nosotros hacemos el manejo de fin de vida. Ayudamos también a ese paciente que está en los últimos momentos a hacer una atención integral, siempre fijada en su familia, en sus deseos, en que tenga una transición sin dolor, sin sufrimiento, incluso con paz emocional, en la parte cristiana. Manejamos incluso todos esos ejes. Eso también es algo que a mí me gusta mucho de esta profesión, que nos permite ver al paciente en todas las etapas de su vida y aportarles con sinceridad, con cariño y con una ética de verdad de querer ayudarle en cada uno de esos momentos. Eso es lo que también hace otra de las cosas que el médico internista hace, que también es muy importante. Entonces ya hemos dado varios tips de lo que hacemos, ¿no? De lo que hacemos. Exactamente. Bien. Bueno, pues sí, para que haya una segunda parte de esto también suscríbanse. Suscríbanse al canal. Sigan suscribiéndose. Pónganle like y pues bueno, activen la campanita. Y la verdad que en lo que nosotros queremos aportar en este podcast es a la población que nos ve, es a las personas que están detrás de la
están detrás de la pantalla, están viéndonos, queremos aportarles qué es lo que hacen los distintos profesionales que tenemos en la clínica. El ginecólogo, el cirujano, el internista, el anestesiólogo, y de esta manera que se vaya creando también una conciencia en la sociedad y que sepamos distinguir cómo cada profesional puede ayudarlos en cada aspecto. Bien, bueno, yo creo que se ha entendido lo que hace nuestra profesión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quisieran aportarle algo más a lo que hace el internista? ¿Creen que se puede agregar algo, chicos? Bueno, en realidad creo que la idea está un poco más clara. Obviamente siempre va a haber personas que todavía no tienen idea de qué es el médico internista cuando le manden a uno, cuando pregunten por uno, pero sepan que el médico internista en realidad es la base de toda la clínica, de todas las ramas clínicas. Y justamente es el médico que, si es que están perdidos en algún diagnóstico, no saben en realidad qué tienen, es la mejor elección que pueden hacer. Probablemente no siempre, en el 100% de los casos, podamos resolver al 100 su malestar, su duda, pero sí podremos hacer una evaluación integral y llegar hasta donde nosotros podamos. Porque también es eso, ¿no? Hemos visto también a veces profesionales que lamentablemente por tratar de abarcar todo, pues siguen con ese paciente, ¿no? Pero justamente somos, hay que saber hasta dónde podemos llegar también. Entonces, también el médico internista no es Dios, pero sí sabemos un poco de todo, como les decía, y podemos guiar, o sea, saber hasta dónde llegar y ayudarnos de otras ramas, obviamente, y saber cuándo interconsultar o cuándo derivar a un paciente, pues, para que sea ayudado de mejor manera. Exactamente. Entonces, el médico internista obviamente puede ser también tu médico de cabecera, el que te ayude a sobrellevar cualquier situación y el que te vaya, pues, encaminando de la mejor manera. Bien. Y yo recordé algo, que creo que también es algo importante en la medicina interna, y esto les va a recordar también a ustedes, porque ustedes también lo han vivido y vivieron este caso que quisiera contarles, porque a veces no todo es color de rosa en la medicina. La medicina interna también tiene momentos críticos. Bastante. Momentos de correr, momentos donde todo el mundo se alborota, pero hay que mantener la calma y saber pensar rápido, aplicar todos nuestros conocimientos y actuar. Quiero contarles un caso que el doctor Valareso también lo vivió de cerca. Y bueno, era allá por nuestro último año de profesión, ¿no? Ya En el E3. Sí, más o menos. Ingresó un paciente a medicina interna. 3 de la mañana. 3 de la mañana, la madrugada. Justo a esa hora. Justo en la madrugada, paciente adulto mayor. Adulto mayor es pasado los 65 años, que venía por cuadros de desmayos. El paciente se desmayaba a repetición, y cuando se desmayaba hacía movimientos similares a una convulsión. Entonces la familia lo trajo a la emergencia pensando en que el paciente estaba convulsionando, o sea, ingresa con un diagnóstico de convulsión. Pero bueno, nosotros los médicos internistas nos llamaron la atención otras cosas. Bueno, no tenía todas las características de convulsión, pero sí la frecuencia de su corazón era muy baja. Era bajita, 45 latidos, por ahí se pescó unos 35. Entonces eso se llama bradicardia, cuando el corazón late muy poco. Y ya nos llamó eso, por ahí algunas alteraciones en la auscultación. Y este paciente que ingresaba pues como un diagnóstico de convulsión a investigar qué es lo que estaba pasando, mientras estaba en toda esta etapa de investigación, veíamos que la parte neurológica estaba buena. El paciente, justo en mi guardia, en esas horas críticas, el paciente empieza a bajar mucho la frecuencia cardíaca y de forma presenciada su corazón deja de latir en una guardia. Entonces es lo que se llama paro cardíaco. Entonces nosotros los médicos internistas que estábamos al frente, pues tuvimos que mantener la calma y hacer la reanimación cardiopulmonar, que nosotros la estudiamos desde la universidad, ¿no es cierto? Dar RCP, empezar a investigar cuáles son las causas, poner adrenalina, etc. Llamar a UCI, se procedió a intubar al paciente y pudimos dar un manejo a tiempo
¿ya? Es decir, este paciente no tuvo consecuencias neurológicas del paro, pudo salir de este paro cardíaco y finalmente se pudo investigar que la causa de sus convulsiones no era el cerebro. ¿Te acuerdas, Ramiro? ¿Qué fue lo que se diagnosticó en este paciente? Justamente lo ingresamos con el doctor Ordóñez en la madrugada. A él le tocó la parte dura del ESP, pero ya teníamos una sospecha de que era el corazón el problema. Y después descubrimos algo bastante interesante. Tiene una miocardiopatía dilatada, probablemente de origen familiar, y el estudio que hicimos a nivel de ecocardio y ciertos otros marcadores, pues nos evidenció este hallazgo tan poco visto, al menos en nuestro medio. Incluso lo llegamos a presentar en un congreso. Exactamente, ese fue presentado en un congreso internacional. Y pues bueno, sí, el problema fue el corazón, estaba muy grande. Eso es la miocardiopatía dilatada, que se pone muy grande y la función de bomba del corazón ya no es efectiva. Llega poco oxígeno, poca sangre oxigenada al cerebro, el paciente se desmaya y cuando está con menos oxígeno puede hacer mioclonías y hacer movimientos parecidos a una convulsión que confundía a la familia, incluso llegó a confundir a algunos también profesionales, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces eso también es otra parte, que el médico internista está para enfrentarse a todo esto, ¿no? A veces puede ser un diagnóstico no tan de riesgo vital inmediato, pero también se puede enfrentar a estos escenarios y tiene que estar preparado para resolverlo, para darle la mejor atención al paciente. Bien, ahora sí, creo que se ha tocado todos los puntos que hacemos en nuestra profesión. Bien, finalmente vamos a hacer una dinámica que ya es característica de los podcasts de aquí, de Atlas, que es la dinámica del cofre. Yo les voy a dar un papelito. En ese papelito quiero que escriban una palabra que defina lo que resuma la medicina interna, con una sola palabra. La que ustedes creen que es como que el motor de esta carrera para ustedes. Entonces les voy a dar, después la muestran y la colocan pues en nuestro cofre, que ya está lleno. Bueno, está bien. Una sola. Me prestan un marcador. Tenga. Bien, todos están escribiendo, vamos a ver qué pusieron. Bien, empecemos primero las damas. ¿Qué escribiste, Anita? Bueno, yo escribí la palabra integral. Ahí. Integral. Sí, creo que la medicina interna es una rama, una especialidad que te permite valorar al paciente, al ser humano, de forma integral. Entonces, no solamente te fijas en la enfermedad como tal o en el síntoma como tal, sino que tratas de ver a ese paciente como un ser humano, como un individuo que tiene familia, que tiene sentimientos, que tiene preocupaciones, que acude a ti y que te pide ayuda. Entonces, justamente la medicina interna te permite hacer eso, una evaluación integral para poder ayudar al paciente. Perfecto. ¿Tú, Ramiro, qué escribiste? Yo escribí resiliencia. Creo que este es un valor importante tanto para nosotros por la complejidad de los pacientes, por cómo tenemos en vilo pacientes con muchas comorbilidades de enfermedades, y también por la parte de la familia. A veces se necesita más un apoyo en el tema familiar, que crean en el médico internista, para que nosotros podamos seguir investigando, podamos seguir viendo qué está pasando. Entonces creo que es un camino de doble vía la resiliencia, tanto de nuestros pacientes con nosotros como de nosotros con nuestros pacientes. Perfecto. Y yo escribí algo que creo que es lo que nos hace despertarnos con ganas de seguir en esta profesión, que es porque estamos enamorados de esta especialidad. Yo creo que el médico internista termina haciéndolo así, porque vemos al paciente de una forma holística, lo investigamos tanto que terminamos conociéndolo mucho,
viendo incluso sus sentimientos, hacemos una relación mucho más grande. Y la palabra que yo escribí es pasión. Creo que todas las personas que estamos aquí estamos apasionadas con nuestra profesión, apasionadas con buscar la salud de nuestro paciente, con darle una medicina de vanguardia, actualizada, y tratar siempre de dirigir un manejo hospitalario, siempre pensando en el bien del paciente. Creo que esta profesión, la medicina interna, es como que la madre de la medicina. Es como inició todo, es la medicina tradicional, una medicina que nunca va a acabar. La del médico que investiga, la del médico que ausculta, que topa. Que ve. Ajá, exactamente. El paciente necesita ser examinado, necesita ser escuchado. Y creo que eso es lo que hacemos nosotros los médicos internistas. Entonces vamos a depositar todos pues en el cofre. ¿Quién está más cerca? Bien. Ramiro, No, lo estamos. muchas gracias. Y perfecto, con esto damos por terminado el podcast. Un último consejo, permitan que los médicos internistas les ayuden en su salud. Recuerden el 23%. Sí, recuerden que todos los consejos pues, que le hemos dado, que hemos explicado lo que hacemos en nuestra profesión. Uh-huh. Y pues aquí en Clínicas Atlas está un equipo dispuesto y a su predisposición, con la predisposición total de ayudarlos en su salud. Así que eso, pues espero que este podcast haya sido de su agrado, que haya servido para entender un poco lo que hacemos. Y eso, esperamos vernos en una próxima ocasión. Un saludo a todos. Gusto y buenas noches. Gracias.